La madrugada del 3 de enero de 2026, el aire húmedo y pesado de Caracas fue rasgado por un sonido ajeno, un zumbido sordo que crecía en intensidad. Sobre la capital venezolana, siluetas oscuras, fantasmas de acero y tecnología, aparecieron en el cielo nocturno. Eran helicópteros de operaciones especiales del Ejército de los Estados Unidos. En cuestión de minutos, más de 50 operadores de la Fuerza Delta descendieron con una precisión letal sobre el Palacio de Miraflores. La operación, bautizada con un nombre en clave que jamás se haría público, duró exactamente 1 hora y 30 minutos. Al amanecer, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había sido capturado. No hubo bajas, ni un solo disparo errado. Fue una demostración de poder tan perfecta que helaba la sangre. Horas más tarde, desde el despacho Oval en Washington, Donald Trump, de nuevo en la presidencia, se dirigió al mundo con una declaración que resonaría como un trueno: Venezuela ahora será operada por los Estados Unidos. Y si es necesario, desplegaremos tropas terrestres. Ese mismo día, el precio del oro se desplomó. El petróleo se tambaleó. Los mercados globales se congelaron en una mezcla de pánico y asombro. Los titulares de los periódicos y los noticieros de todo el mundo contaron una historia simple y directa: una operación antidrogas, la eliminación de un dictador, la restauración de la democracia. Pero, como suele ocurrir en el gran teatro de la geopolítica, la verdadera razón era mucho más profunda, mucho más compleja. Esto no fue una simple operación militar. Esto fue el primer disparo en una guerra abierta por el control del oro y el petróleo. Fue una colisión frontal entre Estados Unidos y China, un reajuste tectónico del poder mundial. Y lo más sorprendente de todo es que, al final de esta batalla de titanes, la verdadera, la inmensa oportunidad, no está en Washington ni en Pekín. Está naciendo aquí, en México. Lo que voy a contarles a continuación es la historia que jamás escucharán en las noticias. La verdad sobre por qué cayó el oro, por qué el petróleo es la sangre del planeta y, sobre todo, por qué México está a punto de sonreír como nunca antes. Pongan mucha atención, porque en esta historia se juega su futuro y el de sus inversiones. Comencemos. El laboratorio de análisis económico que están a punto de presenciar empieza ahora. Volvamos a la escena, a esa noche de enero. La oscuridad envolvía la zona presidencial de Caracas. El silencio era casi total, roto solo por el murmullo lejano de una ciudad dormida. De repente, el cielo se iluminó con destellos silenciosos. A las 2 de la mañana en punto, un bombardeo de precisión quirúrgica neutralizó 6 instalaciones militares clave que rodeaban el palacio. Las defensas antiaéreas venezolanas ni siquiera se activaron. Sus radares habían sido cegados por una guerra electrónica sofisticada, sus comunicaciones, cortadas de raíz. El país estaba sordo y ciego. A las 2:30 de la mañana, 4 helicópteros Black Hawk, modificados para ser casi inaudibles, aterrizaron en el techo del Palacio Presidencial. De ellos descendieron entre 50 y 60 operadores de la Fuerza Delta. Equipados con gafas de visión nocturna de última generación y armamento que parecía sacado de una película de ciencia ficción, se movieron como sombras. Penetraron el edificio con una eficiencia aterradora. El informe interno, filtrado semanas después, era lacónico y brutal: interior del palacio asegurado. Presidente Maduro y su esposa localizados. Cero resistencia. Los guardias presidenciales, la élite del ejército venezolano, simplemente bajaron sus armas. No tuvieron tiempo ni de pensar en luchar. La superioridad tecnológica y táctica era tan abrumadora que cualquier intento de resistencia habría sido un suicidio. A las 3:30 de la mañana, Maduro, aturdido y en silencio, fue subido a uno de los helicópteros y transportado a un buque de la Armada estadounidense que esperaba en aguas internacionales del Caribe. Misión cumplida. Tiempo total, 90 minutos. Bajas estadounidenses, 0. Bajas venezolanas, 0. Una operación impecable. A las 4 de la mañana, mientras la noticia apenas comenzaba a filtrarse, Trump convocó a una rueda de prensa de emergencia. Su mensaje fue diseñado para la historia: hemos liberado al pueblo de Venezuela de una narcodictadura.
Venezuela entra ahora bajo la administración de Estados Unidos para restaurar el orden y normalizar su producción de petróleo. Estamos preparados para desplegar hasta 20,000 soldados si fuera necesario. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, los mercados financieros del mundo entraron en convulsión. El oro, el refugio seguro por excelencia, se desplomó de $2.700 a $2.500 la onza. Una caída de $200 en un parpadeo. El precio del petróleo crudo Brent bajó de 73 a $70 por barril. Mientras tanto, el índice del dólar, que mide su fortaleza frente a otras monedas, se disparó hasta los 106 puntos. La interpretación del mercado fue superficial y predecible. El riesgo de una guerra ha disminuido, es hora de vender oro. El dólar se fortalece. Pero, ¿es eso todo? Absolutamente no. La verdadera razón es mucho más profunda, una jugada maestra de ajedrez económico. Ahora, vamos a desenterrar la estructura oculta de esta operación. Primero, el oro. ¿Por qué se desplomó su precio? ¿Simplemente por la reducción del riesgo de guerra? Esa es la cortina de humo. La verdadera razón fue una manipulación deliberada y calculada del mercado por parte de Estados Unidos. Observemos la cronología. El 30 de diciembre de 2025, justo antes de la operación, la Bolsa de Comercio de Chicago, CME, anunció un aumento en el margen de garantía para los futuros del oro, pasando de $6,000 a $7,000 por contrato. 2 días después, el 1 de enero de 2026, lo volvieron a subir, de $7,000 a $8,500. Permítanme explicar qué es el margen de garantía en términos sencillos. Operar con futuros de oro es, en esencia, invertir con dinero prestado. Para comprar oro por valor de, digamos, $1,000,000, no necesitas tener el millón completo. Solo necesitas depositar una garantía, un margen, que podría ser de $100,000. A esto se le llama apalancamiento, el efecto palanca. Pero, ¿qué sucede si la bolsa de valores de repente te dice, a partir de mañana, tu garantía ya no es de 100,000, ahora debe ser de $150,000? Si no tienes ese dinero extra, te ves obligado a vender tu posición, a vender tu oro. Es una venta forzada. Y eso es exactamente lo que hizo Estados Unidos. Subieron el margen 2 veces seguidas, y el momento fue diabólicamente perfecto, el 30 de diciembre y el 1 de enero. Plenas fiestas de fin de año, cuando el volumen de operaciones es mínimo y el mercado está semivacío. En ese momento de baja liquidez, aplastaron el precio del oro. ¿El objetivo? Enviar un mensaje brutal a China, a Rusia y a todo el bloque de los BRICS. No especulen con el oro en nuestra contra. Podemos manipular el precio cuando queramos. Confíen en el dólar. Esa fue la primera pieza oculta del rompecabezas. Segundo, el petróleo. Venezuela posee las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta. Más de 303,000 millones de barriles yacen bajo su suelo. Más que Arabia Saudita. Sin embargo, su producción actual es de apenas 1,000,000 de barriles diarios. ¿Cómo es posible? La respuesta tiene un nombre, el régimen de Maduro. En 2013, cuando Chávez murió y Maduro tomó el poder, Venezuela producía 3,5 millones de barriles al día. Hoy, apenas 1,000,000. Una caída del 70% en poco más de una década. La corrupción endémica en la petrolera estatal, PSA, la fuga de ingenieros y técnicos calificados, la obsolescencia de la infraestructura por falta de inversión. El dinero del petróleo no se reinvertía, se desviaba a los bolsillos de la élite y a los cárteles de la droga. La operación era insostenible. Y aquí está la clave del interés estadounidense. Trump lo anunció claramente, en 2 años, la producción de Venezuela aumentará a 1,5 millones de barriles diarios. Un incremento de 500,000 barriles al día. ¿Qué significa esto para el mercado global? Una inmensa presión a la baja sobre los precios. Con el crudo rondando los $70, una inyección extra de $500,000 de barriles diarios podría hacerlo caer a 60, o incluso a $55. ¿Y a quién beneficia un petróleo barato? A la economía estadounidense. Se controla la inflación.
Baja el precio de la gasolina, se reducen los costos de transporte, y por ende, el precio de casi todos los productos. Esto le daría a la Reserva Federal el margen para bajar las tasas de interés y estimular la economía. Ese es el verdadero plan de Trump: usar el petróleo venezolano como una herramienta para controlar la inflación y reactivar la economía de su país. Maduro era simplemente un obstáculo que había que eliminar. Tercero, la deuda. Venezuela está ahogada en deudas. Su pasivo total supera los $100.000 millones. Pero, ¿quién es el principal acreedor de esa deuda? China. Durante los últimos 15 años, Pekín invirtió masivamente en Venezuela. La cifra se estima en al menos $60.000 millones. ¿Por qué tanto dinero? Por el petróleo. China le prestaba miles de millones a Venezuela bajo una condición: no nos pagues los intereses con dinero. Dánoslo en petróleo. Cada día, Venezuela enviaba 500.000 barriles de crudo a China como pago de su deuda. Para China, era el negocio perfecto: prestaban dinero y recibían a cambio un recurso estratégico vital. Además, ataban a Venezuela a su esfera de influencia geopolítica en el patio trasero de Estados Unidos. Pero con la toma de control estadounidense, el juego cambió drásticamente. Es muy probable que el nuevo gobierno instalado por Washington declare: el régimen de Maduro era un narcocártel. El dinero que pidieron prestado es deuda ilegítima. No la vamos a pagar. ¿Qué le pasaría a China? $60.000 millones. Evaporados. Una pérdida económica colosal. Y no solo eso, su suministro de 500.000 de barriles diarios de petróleo se cortaría de tajo. Este era otro de los objetivos de Estados Unidos: asestar un golpe económico devastador a China y desmantelar su red de suministro de recursos. Venezuela era la primera ficha de dominó. Ahora, analicemos el cálculo político. ¿Por qué Trump eligió específicamente el 3 de enero? No fue una coincidencia. Esa fecha está cargada de simbolismo histórico para Estados Unidos. El 3 de enero de 1990, Estados Unidos capturó al dictador panameño Manuel Noriega. El 3 de enero de 2020, Estados Unidos eliminó al comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos captura al presidente venezolano, Nicolás Maduro. ¿Ven el patrón? Los presidentes estadounidenses usan el 3 de enero para enviar un mensaje: castigamos a nuestros enemigos. Eliminamos dictadores. El 3 de enero es el día del juicio. El efecto es infalible. Históricamente, el índice de aprobación de los presidentes estadounidenses se dispara después de estas operaciones. La popularidad de George H. W. Bush subió 15 puntos tras la operación en Panamá. La de Trump, 10 puntos tras la eliminación de Soleimani. Y esta vez no fue diferente. Su índice de aprobación saltó del 58% al 67%. Incluso el opositor Partido Demócrata aplaudió la medida, declarando que la lucha contra el narcotráfico es una causa bipartidista. El 80% de la población estadounidense apoyó la operación. Políticamente, fue una jugada perfecta para Trump: aumentó su popularidad, neutralizó a la oposición y unificó al país. Un 3 en 1. Pero hay un panorama aún más grande: la confrontación directa entre Estados Unidos y el bloque liderado por China. Durante la última década, China ha impulsado con fuerza a los BRICS. ¿Saben qué son los BRICS? Originalmente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Recientemente se han unido Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. El objetivo principal de este bloque es la desdolarización. Su plan es comerciar entre ellos sin usar el dólar estadounidense, utilizando en su lugar el oro, el petróleo o el yuan chino. Es un desafío directo a la hegemonía del dólar. Venezuela estaba a punto de unirse a los BRICS. Maduro se había aliado estrechamente con China y Rusia. Vendía su petróleo en yuanes, no en dólares. Realizaba transacciones de oro sin pasar por el sistema financiero estadounidense. Para Estados Unidos, esto era una amenaza existencial.
Si el país con las mayores reservas de petróleo del mundo se pasaba completamente al bando chino, el sistema del petrodólar, que ha sostenido el poder estadounidense durante 50 años, podría empezar a desmoronarse. La operación de Trump fue un ataque preventivo. Un mensaje para el mundo: no importa cuán fuerte sea el régimen que China apoye, si decidimos derribarlo, lo haremos en una noche. Los BRICS no podrán protegerlos. No desafíen al dólar. Y la reacción del mundo lo confirmó. China quedó en shock. Su Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración tibia, pidiendo respeto a la soberanía y no interferencia. Estados Unidos la ignoró con desdén, respondiendo: ¿qué soberanía tiene un narcoestado? Rusia, que había enviado asesores militares y vendido armas a Venezuela, se quedó de brazos cruzados. Sus fuerzas no eran rival para la fuerza de Auta. Irán, que tenía una alianza petrolera con Venezuela, guardó un silencio sepulcral, aterrorizado de ser el siguiente en la lista. El bloque BRICS quedó paralizado. Nunca imaginaron que Estados Unidos actuaría con tanta audacia y contundencia. El mensaje fue recibido alto y claro: no nos desafíen con oro y recursos. Quien toque la hegemonía del dólar, terminará como Venezuela. Pero para que esta jugada maestra funcionara, Estados Unidos necesitaba una justificación moral impecable. Y la encontró en dos frentes: las drogas y la democracia. Primero, las drogas. Venezuela se había convertido en el mayor corredor de cocaína del mundo. La droga producida en Colombia pasaba por Venezuela en su camino hacia Estados Unidos, entre 200 y 250 toneladas al año. ¿Y quién controlaba este tráfico? El propio gobierno venezolano. El régimen de Maduro era, en la práctica, un cártel, conocido como el Cártel de los Soles. El presidente, los altos mandos militares y los servicios de inteligencia estaban todos implicados. El dinero de la droga mantenía al régimen a flote. La DEA estadounidense pasó una década acumulando pruebas y finalmente acusó a Maduro de narcotráfico, poniendo una recompensa de $15 millones por su cabeza. El 3 de enero, simplemente fueron a cobrarla ellos mismos. Ahora, Maduro se encuentra en una prisión de Florida, enfrentando cargos que podrían llevarlo a una cadena perpetua. Estados Unidos se presentó ante el mundo como el justiciero que lucha contra el narcotráfico. Y luego, el fraude electoral. En las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, las encuestas a boca de urna dieron una victoria aplastante a la oposición, con un 67% de los votos frente al 30% de Maduro. Sin embargo, el Consejo Electoral, controlado por el régimen, anunció un resultado opuesto: Maduro 51%, oposición 44%. El pueblo se lanzó a las calles en protesta. La oposición presentó pruebas irrefutables del fraude, pero fueron ignoradas. La comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de América Latina, no reconoció los resultados. Incluso un informe de la ONU concluyó que la elección había sido manipulada. Trump usó esto como su segunda bandera moral: un dictador ha robado una elección. Estamos aquí para defender la democracia y devolverle al pueblo venezolano su derecho a elegir libremente. Con la doble justificación de la lucha contra las drogas y la defensa de la democracia, Estados Unidos se aseguró el apoyo o, al menos, el silencio cómplice del mundo. Entonces, ¿qué sigue? Hay 3 escenarios posibles. Escenario 1. Estabilización rápida. Probabilidad, 50%. Las fuerzas estadounidenses aseguran el país, se instala un gobierno de transición y la producción de petróleo se normaliza, alcanzando 1.5 millones de barriles diarios en 2 años. Los precios del petróleo y del oro se mantienen estables. La popularidad de Trump se consolida. China y Rusia aceptan la derrota y el bloque BRICS se debilita. El poder del dólar se reafirma. Este es el escenario ideal para Estados Unidos. Escenario 2, guerra civil y caos. Probabilidad, 30%. Facciones del ejército venezolano leales a Maduro se resisten, iniciando una guerra de guerrillas. Atacan la infraestructura petrolera, y la producción, en lugar de aumentar, cae a 500.000 barriles diarios.
el precio del petróleo se dispara a 90 o $100 por barril, reavivando la inflación global. Trump se ve forzado a enviar más tropas, empantanándose en un conflicto que la opinión pública estadounidense empieza a rechazar, temiendo otro Irak. El oro volvería a subir con fuerza, superando los $3,000 la onza. Escenario 3. Contraataque de China y Rusia. Probabilidad, 20%. Sin una intervención militar directa, China y Rusia apoyan a la insurgencia con armas, mercenarios y tecnología, drones iraníes. Simultáneamente, elevan la tensión en otros frentes, ejercicios militares chinos en el estrecho de Taiwán, una nueva ofensiva rusa en Ucrania, agitación iraní en el Medio Oriente. Estados Unidos se ve obligado a dividir sus recursos y atención, forzándolo a negociar con China. Podrían llegar a un acuerdo. Washington reconoce parte de la deuda venezolana a cambio de que Pekín renuncie a sus derechos sobre el petróleo. Ahora, la pregunta fundamental, ¿dónde queda México en todo este tablero de ajedrez global? Aquí es donde la historia da un giro fascinante y prometedor para nosotros. Primero, el petróleo. Para México, un país petrolero por derecho propio con Pemex, la normalización de la producción venezolana no es una amenaza, sino una oportunidad estratégica. Actualmente, dependemos de un mercado global volátil. La estabilización de un productor tan masivo dentro de nuestro propio continente, bajo la órbita del TMAC, fortalece la seguridad energética de toda Norteamérica. Permite una mayor coordinación y reduce nuestra exposición a las crisis del Medio Oriente. Nos da un mayor poder de negociación y consolida un bloque energético norteamericano. Segundo, la construcción. Venezuela está en ruinas. 15 años de negligencia han destruido su infraestructura. Centrales eléctricas, carreteras, puertos, redes de comunicación. Todo necesita ser reconstruido desde cero. Esta es una oportunidad de oro para los gigantes de la construcción mexicanos. Empresas como Cemex o ICA tienen la experiencia, la tecnología y la proximidad geográfica para liderar este esfuerzo. Hablamos de un mercado de reconstrucción que se estima en, como mínimo, $100,000 millones. Si las empresas mexicanas capturaran solo el 10% de ese mercado, estaríamos hablando de una inyección de $10,000 millones a nuestra economía. Tercero, los minerales estratégicos. Venezuela no solo tiene petróleo. Su subsuelo es un cofre del tesoro de oro, litio y, sobre todo, coltán. El coltán es un mineral esencial para la fabricación de teléfonos inteligentes y baterías de vehículos eléctricos. Hasta ahora, China había monopolizado la explotación de estas minas. Con el cambio de régimen, esas concesiones chinas serán revocadas. Se buscarán nuevos socios, y México, con su emergente industria de baterías y su posición clave en la cadena de suministro norteamericana, está en una posición privilegiada para participar en la explotación y procesamiento de estos recursos vitales. Cuarto, las finanzas. La economía venezolana necesita ser reconstruida desde sus cimientos. Su sistema bancario debe ser modernizado. Se necesita una reforma monetaria para combatir una hiperinflación que convirtió al bolívar en papel sin valor. El sistema financiero venezolano es un lienzo en blanco. Los bancos mexicanos, como BBVA México o Banorte, tienen la oportunidad de entrar en un mercado virgen, financiar la reconstrucción y asegurar una base de clientes para las próximas décadas, consolidando a México como un centro financiero para toda América Latina. Quinto, la manufactura y el nearshoring. Venezuela carece de casi todos los bienes de consumo. Sus fábricas cerraron durante la crisis. Aquí es donde la oportunidad se vuelve monumental para México. En el marco del TMAC y la tendencia global del nearshoring, México ya es el centro manufacturero de Norteamérica. Desde la industria automotriz en el Bajío y Nuevo León hasta los electrodomésticos y la electrónica, podemos convertirnos en el principal proveedor para el mercado venezolano en reconstrucción. La población de Venezuela es de 28 millones de personas, un mercado considerable que puede servir como plataforma para expandir nuestra presencia en toda Sudamérica. Y sexto, la joya de la corona, los semiconductores. ¿Qué tiene que ver una operación en el Caribe con los chips de alta tecnología? Todo.
Una de las razones secretas de la intervención de Trump es la guerra de los semiconductores contra China. Estados Unidos ha prohibido la venta de chips avanzados y equipos de fabricación a China, buscando estrangular su desarrollo tecnológico. Pero China encontró una ruta de escape, usaba a Venezuela para contrabandear oro, y con las ganancias de ese oro, compraba semiconductores en el mercado negro, eludiendo las sanciones. Se estima que Venezuela contrabandeaba unas 20 toneladas de oro al año, valoradas en más de $1.200 millones, dinero que iba directamente a la compra ilícita de chips. Al tomar el control de Venezuela, Estados Unidos ha cortado de raíz esta vía de suministro para China. Pero al mismo tiempo, esto crea una urgencia para Washington. Necesitan fortalecer su propia cadena de suministro de semiconductores, lejos de Asia. Y aquí es donde Estados Unidos ha volteado a ver a México. El propio Trump ha solicitado directamente al gobierno mexicano su colaboración. Para reconstruir Venezuela se necesitará energía, centros de datos, telecomunicaciones. Todo eso requiere semiconductores. Estados Unidos quiere que México sea el proveedor. Quieren acelerar la inversión en nuestro Silicon Valley en Guadalajara, fortaleciendo las plantas de ensamblaje, prueba y diseño para que se conviertan en el pilar de la seguridad tecnológica de Norteamérica. En resumen, la captura de Maduro por parte de Trump fue una jugada con múltiples objetivos. Estabilizar el precio del oro, aumentar la producción de petróleo, asestar un golpe económico a China, debilitar a los BRICS y aumentar su propia popularidad. Pero en su esencia más profunda, es una guerra por la hegemonía. Una batalla entre Estados Unidos y China por el control del oro, el petróleo y el futuro del sistema financiero global. Y al final de esta batalla, México ha recibido una invitación inesperada para sentarse en la mesa de los ganadores. Petróleo, construcción, minerales, finanzas, manufactura y semiconductores. 6 oportunidades históricas. El gobierno y las empresas mexicanas ya se están moviendo. Pero la clave es que ustedes, como ciudadanos e inversores, entiendan el gran flujo de la historia. No se dejen engañar por los titulares. Detrás de palabras como lucha antidrogas o restauración democrática se esconde la cruda realidad de la geopolítica. Comprendan por qué se mueven los precios del oro y del petróleo. Y, sobre todo, observen atentamente la lucha entre Estados Unidos y China. Por ahora, Estados Unidos lleva la ventaja. Ha tomado una pieza clave en el tablero. Pero China no se quedará de brazos cruzados. Su contraataque llegará. Quizás en Taiwán, quizás en el mar de China Meridional. Y cuando llegue, los mercados volverán a temblar. Estén preparados. Acumulen información. Identifiquen los patrones. La crisis devora a los que no están listos, pero para los que sí lo están, es el terreno donde se forjan las fortunas. La verdadera razón por la que Trump aplastó el precio del oro y capturó a Maduro ya no es un secreto para ustedes. Fue una guerra por el poder. Y en esta guerra, México tiene la oportunidad de su vida. A partir de este momento, abran bien los ojos. No dejen pasar la oportunidad de México. Su inversión, su futuro, nuestro futuro, está en juego.